Una persona que no tiene Facebook no se puede meter. Muy bien, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de los que se han conectado y dándole un poquito de tiempo a las personas que aún no lo han hecho. Vamos a orar, vamos a orar para que el Señor sea guiando una vez más eh, la predicación de su palabra, analizando un tema de una carta tan cortita, una epístola tan pequeñita que solamente tiene un capítulo. Sin embargo, contiene tanta doctrina que hemos ido desmenuzando por la gracia de Dios para poder entender a cabalidad lo que el Espíritu Santo quería entregar a todos estos hermanos que recibieron esta carta y aún hasta el día de hoy está vigente, pues los temas que hemos estado viendo así lo dicen. Quiero dar las gracias al Señor porque nos permite una vez más poder estar en el aire, poder estar junto a ustedes, querido hermano, querida hermana, para estudiar la palabra de Dios. Entendiendo que esto lo estamos haciendo porque están pasando cosas terribles acá en la ciudad de Santiago, en la capital de Chile, donde hay barricadas durante la noche, la gente hace manifestaciones, hay saqueos, hay incendios. Y por lo mismo no hay una buena locomoción, por lo cual no podemos reunirnos como nos reuníamos normalmente para, para adorar al Señor y el estudio de su palabra. Y por eso ha surgido esta idea de poder seguir los estudios de forma online, ocupando esto que el Señor nos ha dado para poder estudiar su palabra a distancia. Y así también se han añadido muchos hermanos que no pertenecen a la iglesia de nosotros, pero sí a la iglesia redimida por la sangre del Cordero, Jesucristo, ¿no? A su iglesia. Y eso nos alegra porque hemos recibido buenos comentarios de parte de ellos. Esto nos anima a seguir haciendo esto, de estudiar su palabra, dando los diferentes puntos de vista que tenemos frente a la palabra de Dios, pero al final diciendo por cuál nos inclinamos nosotros dado a los versículos bíblicos y al refuerzo de otros versículos de la palabra de Dios. También saludar a los hermanos que están enfermos, aquellos que están postrados, que no pueden asistir a una iglesia, que también le puede ser de beneficio y de bendición este programa, este estudio bíblico, para que ellos también puedan crecer espiritualmente. Esa es nuestra intención. Sin embargo, debemos de recordar, y como lo hemos recordado cada uno de los programas, la voluntad de Dios es que usted se congregue en una iglesia, que usted pueda ir a una iglesia. Eso es ordenanza del mismo Señor. Usted no puede mirar en menos las iglesias porque es una entidad, es un órgano instituido por el Señor Jesucristo. Él hace crecer su iglesia, Él pone a los pastores, pone a los ancianos y también le llamó a usted y a mí para que podamos congregarnos y podamos ir creciendo espiritualmente, podamos poner los dones que el Señor nos ha dado a disposición de la iglesia para el crecimiento de ella misma. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, y no vamos a dejar de recordar de que usted debe de congregarse. Usted debe buscar una iglesia donde congregarse, porque el Señor a todos nos repartió, aunque sea un don, y a otras personas más dones. Pero usted los tiene que ejercer en la iglesia, porque la palabra de Dios dice que son para crecimiento de la iglesia. Por lo cual, usted debe de congregarse, debe buscar a su hermano, debe saber cómo está, debe provocarse el amor, como dice la Escritura. Y la única forma de provocarnos al amor es que nos congreguemos, que podamos vernos los unos a los otros, compartir, saber qué nos molesta, qué nos gusta de la otra persona y poder ir limando nuestras asperezas siempre en el amor de Cristo Jesús. Así que, bueno, vamos a orar para empezar el estudio de su palabra y, como siempre, pidiendo la guía del Espíritu Santo para poder
y tener la iluminación para estudiar su palabra. Así que les invito a todos también que podamos orar y ya vamos a estar saludando también a algunos hermanos que ya están conectados y si no, vaya avisándoles a los hermanos que se puedan conectar para que podamos partir con el estudio de su palabra. Bueno, oremos al Señor. Padre Celestial, pedimos, Señor, una vez más que usted sea guiando el estudio de su palabra. Nosotros somos hombres que nos falta tanto, ¿no? Somos hombres que somos débiles. Sin embargo, Señor, usted ha puesto un mensaje que es el mensaje más hermoso que ha venido desde el cielo, que es la salvación del hombre. A través de Cristo Jesús, a través de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, queremos, Señor, una vez más pedir que usted sea teniendo misericordia de nosotros para que podamos entender su palabra, que podamos, Señor, hablar conforme a lo que su Santo Espíritu quiera dar esta noche. Y también sea, Señor, alegrando nuestros corazones, dándonos fortaleza, Señor, en su palabra, que es de aquello que nos transforma, que nos hace crecer, que nos nutre en nuestra vida espiritual, que nos hace entender, Señor, y ser maduros en Cristo Jesús. Por eso, Señor, amamos su palabra y queremos que una vez más usted sea hablando a través de ella. También pedimos, Señor, por el que va a exhortar la palabra, porque es una persona débil, es una persona que le falta mucho. Sin embargo, Señor, quiere crecer en tu palabra, en tu Santo Espíritu, Señor, y en tu gracia y en tu misericordia. Pedimos tu bendición y su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dándole un pequeño repaso para darle tiempo a los hermanos que se van conectando, vamos a dar un pequeño repaso de este libro de Judas. Judas, aquel que lo escribió, es el hermano o medio hermano de Jesús. Lo dice en su primer versículo, ¿cierto? Que dice que es hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, aquel que escribió la otra epístola. Por lo tanto, entendemos que este es el hermano de Jesús. ¿Qué más? Que él da un saludo de una forma peculiar, como casi todos los escritores sagrados, que dice misericordia y paz y amor. Son las cosas que busca el hombre, las cosas que necesita el hombre, y de esta forma él la está diciendo porque la única forma que podamos encontrar misericordia, paz y amor es a través de Cristo Jesús. Y el tema principal de esta epístola son los falsos maestros y la falsa doctrina que se está introduciendo en la iglesia. Y recordábamos que esto no es nada nuevo, sino que siempre Satanás ha querido meter esta religión en medio de su pueblo, en medio de los hijos de Dios, y lo vemos desde el principio, ¿no? Cuando hace caer a Eva, tentándole, ¿cierto? Y poniendo la duda con que Dios os ha dicho que del día que comieres morirás. Sabe Dios que no es así, sino que del día que comieres seréis como dioses. Y eso prendió algo en el corazón de la mujer, que encontró este fruto delicioso a la vista y comió. Comió de aquel fruto que Dios le había prohibido comer, ¿no? Así que después lo vemos con sus hijos, ¿no? Con Caín, que quiere hacer una doctrina o quiere adorar a Dios de la forma que él quiere adorarle y no como Dios había ordenado que se le adorara. Siempre en figura de ese cordero inmolado, de ese cordero sin tacha alguna, sin mancha, sin defecto, que tenía que morir. Tenía que morir por los pecados, su sangre tenía que ser derramada. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos dice que ninguna sangre de machos cabríos, ni de corderos, ni de nada que usted pueda ofrecer o que se ofrecía en ese tiempo puede limpiar nuestros pecados, sino la sangre de Cristo Jesús es la única que puede limpiar nuestros pecados. Y se fue metiendo esta falsa doctrina a través del pueblo de Israel también. Pues tenemos un montón de ejemplos. Y también cuando empezó la iglesia a crecer, ya se infiltraron algunas personas. El versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condición, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, al negar a este Dios, a Dios Padre y su soberanía, están negando de que Dios llama al hombre
quiere reconciliar al hombre con Dios a través de Cristo Jesús. También a nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino, la única verdad para llegar al Padre. Cuando usted niega a cada uno o a cada persona de la Trinidad, cual sea, usted está cortando de cómo el hombre puede llegar a la salvación y a la reconciliación con este Dios justo. Porque recordábamos, hermanos, que lo que movió al amor de Dios para que muriese por nosotros es su justicia. La justicia de Dios no podía estar con el pecado. Por lo tanto, Dios, del corazón de Dios nace este plan redentor para el hombre, eh, que le reconcilia con Dios mismo. Eso ahí surge la misericordia. Dios mira nuestra miseria y le pasa por su corazón y sale esta misericordia y esta gracia y crea este plan hermoso que es para que nosotros podamos tener una salvación que no merecemos. Claramente Efesios nos dice, ¿cierto? Pablo, en la carta a los Efesios nos dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un Dios de Dios, un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Es algo que Dios le regaló a usted. No es por obra, es por medio de la fe. ¿La fe en qué? En la obra de Cristo Jesús. Entonces es importante que lo digamos y cada vez que el hombre quiera negar la gracia de nuestro Dios y quiera negar a este Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, el hombre se pierde. Si usted puede leer el primer capítulo de Romanos, ahí habla de la secuencia del hombre, cómo cada vez se va pervirtiendo hasta llegar a la ruina total, a la ruina total. Porque ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, lo quisieron sacar de en medio de ellos, empieza la depravación del hombre. Lo mismo va a pasar en este mundo, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, la iglesia es luz y sal. Cuando la iglesia sale, sale también la luz y también sale la sal, lo que preserva. Por lo tanto, este mundo queda en oscuridad y empieza una pudrición con pasos acelerados, con pasos acelerados. Y también deja de actuar el Espíritu Santo. Eso lo dice la Tesalonicenses, ¿no? Nos habla de que lo que impide y el que impide. Entonces sería la iglesia y el Espíritu Santo que son sacados de la tierra. El Espíritu Santo deja de actuar, la iglesia es arrebatada y empieza la pudrición del hombre. Eso siempre va a ser así. La indignación, el pecado, la pudrición, siempre va a empezar a actuar cada vez que usted se aleje de Dios. Eso es lo que hizo el hombre. Se alejó de Dios a través de la desobediencia y empezó su pudrición. Empezó a morir lentamente y de tal modo que llega hasta el final de sus días y ahí tiene un juicio. Tiene un juicio que lo saca de la presencia de Dios definitivamente. Recordar que la muerte en la Biblia lo que quiere decir es alejado de Dios. Esa es la muerte. Esa es la muerte. Porque usted y yo tenemos un alma, un ente que fue introducido en la eternidad de Dios. O sea, ¿por qué? Porque tuvo un principio. Nosotros no somos eternos. Tuvimos un principio. Entramos en esta eternidad cuando Dios nos crea y por siempre jamás usted va a decidir a través de la gracia de Dios, si usted quiere vivir con Cristo para siempre jamás en un mundo o en un lugar donde no hay más pena, donde no hay más tristeza, donde no hay más dolor, pero lo principal que va a estar Cristo Jesús nuestro Redentor, o un lugar donde va a ser los ayes, ¿no? El lloro y el crujir de dientes por estar lejos de Dios, lejos de Dios. Y después de esta pequeña introducción que hicimos, recordarle que Judas está hablando de estos hombres que fueron metidos aquí en la iglesia, hombres herejes, hombres que amadores de sí mismos, que empiezan a meter doctrinas falsas, como ya lo habíamos dicho, y aquí el versículo 5 al 8, que lo vimos la semana pasada, es un tema muy largo, pero estamos tratando de resumirlo por lo menos 2, 3 estudios bíblicos, pero es un tema que da para mucho. Queremos ver otro punto de vista con respecto a esto, recordando siempre de que Judas está hablando de personas que fueron introducidas en la iglesia para hacer caer a los demás.
Entonces, dice así el versículo 5 al 8. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quiénes son los que no creyeron? Bueno, todos los que salieron de Egipto no creyeron a Dios. Esa es la razón por qué tanto tiempo anduvieron divagando por el desierto, porque se dice que tomando la distancia desde Egipto hasta la tierra de Canaán, en ese grupo de personas deberían haberse demorado 20 días, más no, un mes a todo reventar, y estuvieron 40 años dando vuelta, debido a su incredulidad. Y aún así, ni ellos no quisieron creer y fueron destruidos. Solamente 2 personas de los que salieron de Egipto pudieron entrar a esta tierra prometida. No estoy diciendo que solamente entraron 2 personas a Canaán, no, no, estoy hablando de que las personas que entraron fueron las que nacieron posteriormente de los que salieron de la tierra de Egipto. Ponga ojo en eso para que no erremos en entender este versículo. Entonces, solamente 2 personas, y esas fueron Caleb y Josué, aquellos que sí creyeron de que el poder de Dios les iba hacer entrar en esta tierra prometida. Y recordando un poquito de esto, se mandaron 2 espías, ¿no?, a la tierra de Canaán antes de que entraran y poseyeran la tierra, y cuando volvieron dieron las noticias, dieron la noticia de que habían gigantes, de que eran personas robustas, grandes, que iba a ser imposible poseer esa tierra estando esas personas ahí. Sin embargo, Caleb y Josué le hicieron callar y dijeron que el poder de Dios lo iba a hacer entrar, que no temieran, que no temiera el pueblo, porque el Señor había demostrado de tantas formas, ¿no?, a través de tantos años, su poder y cómo lo había sostenido, y si Él había prometido algo lo iba a cumplir. Así que todas las demás personas que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra de Canaán, solo esas 2 personas. Y todos los demás fueron destruidos. Entonces vuelvo a decir, Judas está hablando de estas personas que son que están metidas en la iglesia, que vienen con falsas doctrinas, y empieza a dar este ejemplo de personas que no le creyeron a Dios y fueron cortadas. Dios los destruyó a aquellos que no creyeron. Y ahora viene el otro versículo que estábamos estudiando, ¿no? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, perdón, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí hay muchos teólogos que, como que hablamos la semana pasada, hay 2 caminos y hasta un tercero de entender esto. Algunos teólogos dicen que estos ángeles son los ángeles del capítulo 6 de Génesis, y lo estuvimos viendo, ¿cierto? De que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron con ellas y nacieron hijos. Y entonces la teoría de ellos dicen que de ahí nacieron gigantes, y eran hombres de renombre, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? En el versículo 4 de Génesis 6. Y la otra teoría está de que estos son, al referirse a los hijos de Dios, que son la simiente o la descendencia de Set. Set, el hijo que Dios le había dado en reemplazo de Abel, que había matado su hermano Caín. Caín había matado a su hermano y, y le había dado a este Set. Y ahí empiezan 2 líneas, una que es la que viene de parte de Caín, con rebeldías a Dios y haciendo las cosas conforme a lo que ellos pensaban, y la otra que era Set, la linaje de Set, que es aquellos que empezaron a invocar el nombre de Dios. Dice el capítulo 4, versículo al final, dice, versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay otras versiones que dicen que empezaron a llamarse con el nombre de Jehová o de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Aquellos que empiezan a invocar su nombre, esta línea. Estamos hablando del tercer hijo de Eva y Adán, ¿no?, en reemplazo de Set.
Ahora, ¿por qué más? No, pues decimos que no pueden ser ángeles. Eh, Así como vimos la semana pasada, que no quiero repetir todo, porque si no se me va a ir todo el tiempo ahí, quiero dar el otro argumento que es más fuerte incluso que aquello que estamos leyendo, ¿no? Como dijimos la semana pasada, ellos dicen que estos son hombres gigantes, pero el versículo anterior dice que ya habían gigantes. El versículo 4 del capítulo 6 dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, también le engendraron hijos. Estos también fueron valientes y desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y esto de renombre, hermanos, no tiene que a usted asustarlo tanto. De renombre puede ser para bien o para mal, así como fue en el caso de Nimrod. Dice que eh, era un valiente cazador ante los ojos de Jehová. Y usted podría decir que es valiente, ¿no? Que sería bueno. Sin embargo, es todo lo contrario. Dios no había autorizado aún que el hombre se alimentara de animales, y él dijo que sí. Él cazaba y mataba por placer. Entonces ese también es uno de los argumentos que por lo cual no creemos que es así, porque ya habían gigantes en ese tiempo. Eh, Ese sería un argumento. El otro argumento que dijimos también la semana pasada es que Dios aquí da un juicio para los hombres y para esa generación. Recuerde que después viene a continuación lo que es Noé y el diluvio. Y solamente se salvan 8 personas. Entonces ahí mata a toda la humanidad. Vamos a saludar, vamos a hacer un paréntesis para ya empezar entonces con este nuevo estudio con respecto a lo que pensamos o lo que vemos a través de la Biblia. ¿Por qué no son ángeles aquí los del capítulo 6? Bien, Felipe, vamos a saludar a los hermanos. Tamara, te saludamos en el amor del Señor, seguimos orando por ti y por tu familia. A ti, Ana, donde hacemos los cultos los días jueves, que el Señor le bendiga junto a su familia también. Desde Pucón, la Coti, el Abraham y el Tata. Oh, mi familia, mi padre, mi hija y mi yerno. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros, aprendiendo de la palabra de Dios. Y sepan ustedes que oramos continuamente por ustedes. Rodrigo Armijo Riquelme. El Rodrigo, gracias por estar conectado. Que Dios te bendiga. Daniela Felton. La Dani, que el Señor te bendiga junto a tu familia, tus hijas también. La tía Nena. La tía Nena, María Elena, Elena Riquelme, que Dios le bendiga grandemente junto a sus hijas y a su esposo que estuvo visitándonos el domingo en el culto de la mañana. Lorena Stay. La Lore, que el Señor te bendiga, Lore, en todos tus proyectos, en todos tus caminos. La tía Nena dice, gracias a Dios porque nuevamente escuchamos su palabra. Gracias al Señor, ¿cierto? Porque hay países que aún no se permite estudiar la palabra de Dios y esto es solamente misericordia que Dios tiene por Chile. Dice Mario Ponce Molina. Mario Ponce, que es mi hermano de Constitución, me parece que es él, ¿no? Que el Señor te bendiga, Mario. También nos puede apoyar en esto. Si tú piensas igual o piensas diferente, también puedes dar tu opinión. Aquí ninguno se va a pelear, sino que la idea es que todos vamos creciendo según la gracia de nuestro Señor Andrés Jesucristo. Godoy Riquelme. También saludar a su esposa, que supe que se casó hace poquito, Mario Ponce, así que el Señor le bendiga. Espero conocerle muy pronto, querido hermano, y que podamos conversar de la palabra de Dios. Andrés Godoy Riquelme. Andrés Godoy, que el Señor te bendiga junto a tu familia. Recordar a los hermanos que también puedan hacer sus comentarios, ¿cierto? Con respecto a lo que va entendiendo en la palabra de Dios y también puede reafirmar. Pastor Pablo Freire. Pablo Freimut, gracias, querido pastor, por estar con nosotros. Nicolás Saavedra. Nico, otro pastor, estamos llenos de pastor hoy día, ¿no? Que Dios le bendiga, Pastor Nicolás, que le sea siendo de gran ayuda el Espíritu Santo en su misión que tiene por allá en Antofagasta. Le amamos y amamos a la iglesia que se reúne allá también. Ana Patricia Freimut. Ana Patricia, de Temuco, que Dios te bendiga, Ana Patricia, que el Señor te sea bendiciendo a ti, junto a tu familia también, tu hermosa familia que tanto amamos. Andy Riquelme. Nuestro hermano Andrés, que hoy día lo vi ahí en una foto con las marchas. Hermano Andrés, usted estaba, me imagino que marchando por Cristo, ¿no? Un fuerte abrazo, hermano Andrés. Hermano Sergio Rodríguez y la tía Carita. El hermano Sergio y la hermana Carito, su esposa, que Dios les bendiga grandemente. Esperemos que muy pronto estén con nosotros también aquí participando de este estudio bíblico. Mari Gutiérrez.
Mari Gutiérrez, que Dios le bendiga grandemente, que sea muy bendecida de parte de Dios. Pablo Meneses. Pablo Meneses, un ex compañero de trabajo. Gracias, Pablito, por estar escuchando también y te mando un abrazo. Estuvimos conversando hoy día en la tarde. Andrés Salazar Leal. Andrés Salazar, mi amigo Andrés Salazar, tanto tiempo, años cantando juntos. Qué bueno poder estar contigo, conversar contigo y gracias por estar acompañándonos. Denise Dios Frey. bendiga a tu familia. La Denise, hija del pastor Pablo Freymouth. Bendiciones a la familia. Tenemos un comentario del hermano Sergio. A ver, Dice, el Señor explica que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. interesante punto del hermano Sergio, ¿no? Dice que el Señor mismo Jesucristo dice que los ángeles, hablando de la resurrección y de cómo iban a ser las personas, ¿cierto? Arriba, si iban a tener conflicto entre una vez que sean resucitados, quién iba a ser con quién, si iba a estar con su señora o no, y si se había casado con varias, con quién iba a estar. También se da ese punto de vista que una vez que se resucitemos vamos a ser como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, entendiendo que el matrimonio es para la procreación del ser humano y también para compartir el amor que Dios da entre ellos, ¿no? Pero el mandato cuando el Señor pone al hombre y a la mujer es que puedan procrearse, ¿cierto? Y que llenen la tierra de seres vivientes y que todos puedan conocer a Dios. Por lo tanto, ese es hay un pastor que lo dice de una forma muy linda, ¿no? El pastor Samuel Pérez Millo. Dice que cuando creó al hombre y a la mujer como regalo de bodas, le da esto de la procreación, de poder procrear y que nazcan los hijos. Bien, Dice Andrés Salazar, dice, amigo, te veo por acá, qué alegría saber que estás predicando. Abrazos. muchas gracias, Andresito. Dios te bendiga grandemente y me alegra mucho que escuchar tu saludo. Bien, estamos. Seguimos entonces. Vamos a dar entonces el segundo argumento que espero que están todos pendientes. Veo que están todos pendientes y atentos frente a esto. El segundo argumento por qué decimos que no son ángeles, hermanos, es porque entra aquí lo que vamos a hablar un poco de salvación. La salvación de Dios es para el hombre y no para los ángeles. Dios no dio perdón para los ángeles, no hay un plan de redención para los ángeles y sí para el ser humano. Sí para el ser humano. En el discurso que da el apóstol Pablo, ¿cierto? Hablando a los griegos que tenían más de 1000 dioses, incluso había ahí un dios al dios desconocido, ¿cierto? Y Pablo lo ocupa esto para hablarle de este dios desconocido a los griegos, hablarle del Señor Jesucristo. Dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Esa es la gran frase que ocupan desde Juan, bueno, a través de toda la Biblia, ¿no? Pero Juan el Bautista dice arrepentidos y convertidos. El Señor Jesucristo dice arrepentidos y convertidos. Y Pablo una vez dice arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje que es a través de toda la palabra. El hombre debe arrepentirse y debe de convertirse. Dice que el hombre que confiesa su pecado y se aparta de él, éste alcanzará misericordia. Entonces ese es el mensaje a través de toda la Biblia, que el hombre debe de arrepentirse, debe de convertirse, ¿cierto? Para poder alcanzar el perdón de Dios. Y volviendo con respecto a esto, como no hay perdón para los ángeles, no hay un plan de redención para los ángeles. Y esto es hermoso, hermanos, porque no quiero decir que sea hermoso de que no haya perdón para los ángeles, sino que el salmista dice que a nosotros los seres humanos nos creó un poco mejor que los ángeles. Y sí hay redención para el hombre. Ahora usted preguntará, ¿por qué? ¿Por qué, cierto? Si ambos tenían la misma condición. Si usted se fija, los ángeles estaban en la misma presencia de Dios y aún así se rebelaron junto con Satanás. Eso lo habla Isaías 14 y Ezequiel 28, ¿cierto? Habla sobre la rebelión de Satanás y arrastra consigo la tercera parte de los ángeles. Y Dios no da perdón a aquellos ángeles. Entonces, volviendo al tema, dice que ellos estaban en la misma presencia de Dios. Ese es el argumento que algunos ocupan porque no hay redención para ellos. Pero si vemos en el jardín de Edén, también estaba el hombre y dice que el Espíritu de Dios se movía por el huerto de Edén. Quiere decir que estaba la presencia de Dios
en el jardín de Edén. Así que ambos tenían la misma condición. Entonces, ¿qué será? Algunos dicen que esto es completamente soberanía de Dios, de que Dios elige salvar al hombre solamente porque Él es soberano. Es una redención o una gracia o una decisión soberana. Y claro que puede ser, ¿no? Que Él es soberano y puede determinar como Él quiere. Sin embargo, hermanos, no debemos, lo que no entendemos, no debemos solamente decir eso. Tenemos que buscar un poquito más. Y aquí viene lo interesante, hermanos. Si usted no ha pensado por qué Dios no perdonó a los ángeles y sí perdonó a Dios, es porque Él, en su eterna justicia, en su eterno amor, ve que el hombre ya le había dado la capacidad de reproducirse. Si el hombre tiene esa capacidad de reproducirse, y la Biblia nos dice que aquellos que nacieron después de Adán y Eva ya vienen muertos espiritualmente, ya vienen con el pecado incorporado en sí mismo, y después con nuestros padres posteriores que vienen a ser Noé, sus hijos y la esposa de Noé y la esposa de sus hijos, que también cierto empieza la nueva generación de seres humanos, también hay una procreación y vienen con esta mancha de pecado que algunos dicen que se traspasa a través del ADN. Y esto es una cosa que me ha estado dando mucha vuelta en mi cabeza, pensando mucho, y hasta ahora llevo y entiendo que no es solamente a través del ADN, sino que también a través del espíritu. Porque cuando el Señor dice que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, refiriéndose al corazón, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago también dice que nuestras guerras vienen de nuestras propias concupiscencias que vienen de adentro, ¿no? Esa concupiscencia, ese deseo desenfrenado que tiene el ser humano, de ahí nace. Es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero lo que yo quiero decir de que Dios da el perdón del hombre y no permite que coma del árbol de la vida. Ustedes se recuerdan cuando fue expulsado del huerto de Edén, dice que los expulsa para que no alcancen el árbol de la vida, es para poder darle redención al hombre. Porque aquí venía una raza, una procreación que ya nace muerta espiritualmente, que ya está manchado en su ser, o en su cuerpo, como usted lo quiera tomar, dependiendo de qué punto lo está viendo. Por lo tanto, había que darle una oportunidad a esas personas. Los ángeles pecaron deliberadamente, teniendo conocimiento pleno y no marcado por una generación o por unos padres que le puedan heredar el pecado. En el caso de la procreación del hombre, se viene así. Y usted me dirá, bueno, ¿y Adán y Eva? Pero ellos eran los primeros padres, ¿no? Ellos eran los primeros padres que iba a tener una descendencia. Entonces la razón, hermanos, yo lo veo así. Usted puede pensar de diferentes formas. Estamos estudiando la Biblia y usted también puede razonar frente a esto. Es que Dios da el perdón al ser humano solamente porque viene una procreación de nuestros primeros padres. Y esa procreación viene muerta espiritualmente. De tal manera que el Evangelio, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, porque el Señor vino o viene a buscar lo que se había perdido, refiriéndose a los niños, a los inocentes, ¿no? Que están con el pecado, pero a través de la sangre de Cristo Jesús, como no hay conciencia, hay perdón para ellos a través de Cristo Jesús. De tal manera que el Señor Jesucristo dice que de los tales, hablando de los niños, es el reino de los cielos. Y cualquiera que no naciese como un niño o que no fuera como un niño, no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los niños acaso son limpios? No, los niños vienen ya con el pecado incorporado. Sin embargo, como no lo tienen en su conciencia, el pecado, el Señor les da salvación, porque así fue creado el plan de salvación, ¿no? Si no, ¿de qué manera le podría juzgar Dios? Diciéndole frente a este niño, tú naciste muerto espiritualmente, por lo tanto tienes una condenación eterna. No es así. El primer capítulo de Romanos dice que Dios se reveló a todos los hombres, a cada uno de los hombres, ya sea por su conciencia, por la naturaleza, por la obra majestuosa de la creación de Dios, se le reveló al hombre.
¿Para qué? Para que le glorificaran. Pero el hombre no le quiso glorificar. Ahí está. No le quiso glorificar el hombre. Por lo tanto, de alguna manera u otra, Dios se le reveló al hombre. ¿Para qué? Para que pueda tener esa luz y pueda renacer, para que pueda vivir, ya estando muertos en su delito y pecado, puede vivir y encontrar este camino que es Cristo Jesús. No hay otro, no hay otro. Por lo tanto, en la justicia de Dios, para que pueda juzgar a alguien, tiene que darle esa oportunidad de creer en Dios a través ya sea de su conciencia, de las obras de Dios que vio y también que Dios se les reveló a cada uno de ellos. ¿Hay algún comentario, Felipe? Voy a aprovechar de tomar agüita, permiso. Se nos une Andrés Jauregui, ministro evangelista. Mi amigo, pastor, misionero, Andrés, Dios te bendiga. Nos conocimos en unas cruzadas internacionales. No, nos conocimos en un encuentro de pastores, sí, en San Juan, Argentina. Te mando un abrazo, te echo mucho de menos, amigo mío. Que Dios te bendiga. Echo de menos tus videos que me mandabas todas las mañanas, esas reflexiones. Que Dios te bendiga, hermano, a ti y a la congregación donde estás. Dice, estimado amigo, el Señor te bendiga. Qué bueno verte en vivo. Saludos desde Venado Tuerto, Argentina. Dios quiere en el 2020 podamos encontrarnos en alguna cruzada o congreso. Te bendigo. Amén. Que el Señor te bendiga, Andresito, a ti, a tu familia y a la iglesia. Renan Alexis Sea Aguilera. Oh, Renan, amigo de infancia de mis hermanos más chicos. Dice, y Vero Varecitas también se unió. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes y familia. No sé cuánto tiempo ven diciéndome el tiempo, porque usted sabe que yo... 36 minutos. Llevamos 36 minutos. Bueno, no sé qué le pareció a los hermanos. Todavía sigue conectado por ahí el pastor Nicolás, el pastor Mario Ponce. A ver si nos pueden ayudar con esto, si ellos tienen el mismo pensamiento o tienen otro distinto y que puedan apoyar cualquiera de los dos pensamientos, ¿no? Pero bueno, eso sería entonces el segundo argumento, que es por salvación. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con los ángeles? Porque si los ángeles se tomaron un cuerpo corporal, y estuvieron con las mujeres, ¿cómo Dios podría juzgar, hacerle juicio a lo que salió de esta unión de los ángeles con los hombres? ¿Lo ha pensado usted? ¿De qué forma? ¿Les da redención como a los hombres? ¿O los juzgaría como los ángeles que no tienen redención? Interesante, ¿no? Un punto para pensar, un punto para pensar. Así que, bueno, ese sería el segundo argumento. No podemos pasar por alto, hermanos, de que después de esto, que los hermanos, ¿por qué creen que son los ángeles? Está en el versículo 7, que dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, o comarcanas, ¿cierto?, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces ellos juntan este versículo, y claro, porque la palabra dice como Sodoma y Gomorra, el versículo 7. Entonces claramente hay que ligar los dos. Pero fíjese aquí en un detalle, hermanos. Primero, por eso les dije que teníamos que partir del versículo 4. Porque está hablando de estas personas que fueron metidas o que se metieron dentro de la iglesia para meter estas falsas doctrinas, y le está dando aquí Judas un ejemplo de aquellos que no creyeron, primeramente, ¿cierto? Que no lo creyeron a Dios y por lo tanto no entraron a la tierra prometida. Y después está hablando de los ángeles que abandonaron su propia morada. Para mí esto que abandonaron su propia morada es la morada de estar cerca de Dios. Otras versiones, la versión 1909 dice que abandonaron su dignidad. Su dignidad. Bueno, perdón, que no guardaron su dignidad. Bueno, aquí también nos dice, ¿no? ¿Quién es digno? ¿Quién es una persona digna? Hablando de persona, estoy hablando de ente, hermano, ¿no? Aquellos que tenemos que dar cuenta de Dios, que tenemos un raciocinio, que en la Biblia por lo menos lo que nos da a conocer son los ángeles y los hombres, los seres humanos. Eso está en el capítulo 1 de Job, ¿cierto? Que los hombres, que los hijos de Dios venían a dar cuenta delante de Dios. Todo el ente pensante tiene que dar cuenta a Dios frente a sus actos. Y aquí no guardaron su dignidad. Cualquier persona que se aleje de Dios pasa a ser una persona indigna. Cualquier persona que se aleje de Dios empieza a morir lentamente, porque eso es la muerte en la Biblia, el alejarse de Dios.
Bueno, ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La morada de estar cerca de Dios. Cualquier morada que esté lejos de Dios es indigna, ¿cierto? Y fueron llevados a oscuridades de prisiones eternas para el gran juicio. Esto lo podemos ver en Génesis también y en Mateo. El Señor también habló de estas prisiones, ¿cierto? De tal manera que algunos ángeles, y esto también tenemos que decirlo, algunos ángeles fueron directamente a esas prisiones, otros quedaron errantes en la tierra, que son los que se manifestaron cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Y, y- y ellos le tienen terror a que sean enjuiciados antes de tiempo, de tal manera que cuando el Señor libera a este hombre que tenía esta legión de demonios, les piden que si pueden habitar los cuerpos de los cerdos. ¿No recuerdan eso? ¿No? Le tienen terror a este juicio de Dios. Pero y después del versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, que también dejaron de ser que se alejaron de Dios, ¿no? Y las ciudades que estaban alrededor, las cuales de la misma manera, ¿a qué se refiere? La misma manera de que Sodoma y Gomorra y estas ciudades, eh, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Claro que sí, estas ciudades se alejaron tanto de Dios. Aquí podemos hablar largamente de por qué, cuál fue la razón de que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Algunos dicen que fue el pecado de la fornicación, de la homosexualidad y todo el deseo desenfrenado que tenían ellos sexualmente. Algunos también la palabra de Dios dice que era la hartura de pan. Tenían tanto bienestar en ellos que la ociosidad los llevó a hacer tales cosas, ¿no? Como la sodomía y todo lo que estamos viendo, o todo lo que habla el Génesis con respecto a esto y algunos profetas, ¿no? Y también algunos piensan que esta ociosidad, así como en cada uno de los tiempos, ¿no? Podemos recordar el rey David. Dice que mientras su ejército estaba peleando en la guerra, él estaba paseando por la terraza de su templo, perdón, de su palacio. Y ahí fue cuando encontró a Betsabé y sabemos toda la historia. Aquellos que no la sepan, la pueden leer a través de la palabra de Dios, porque no quiero alargarme en esto, sino que decir que la ociosidad, hermanos, que el alejarnos de Dios, el tener tiempo libre para darle rienda suelta a los deseos carnales, es porque vamos a ir por mal camino. Vamos a ser personas indignas, vamos a ser personas que nos vamos a alejar de esta morada preciosa que nos ha dado el Señor Jesucristo con Él, con Él. Así que, bien hermanos, con esto yo creo que vamos a dar por terminado este tema con respecto a los ángeles. Le quiero comentar, hermano mío, que si usted piensa de una forma diferente y lo ve de otra forma, no se enoje conmigo, ni se enoje con nadie, sino que sigamos estudiando la palabra de Dios para que nos pueda dar claridad frente a esto. Y esto no es un pecado terrible que lo va a alejar de la gracia de Dios en lo absoluto, sino que nos va a hacer seguir estudiando y entendiendo qué es lo que Dios quiere decirnos con respecto a esto. Eh, para terminar el tema, hay un comentario de MacArthur que quiero leerlo con respecto a estos hombres, porque se les da un nombre a esta raza eh, en el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Cine, y aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dijo que Jehová, no contenderá mi espíritu en el del hombre para siempre, porque ciertamente es carne, más serán sus días 120 años. Si usted se fija aquí, todo el relato está hablando de hombres, está hablando de carne, está hablando de seres humanos, ¿no? Y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y seguramente usted ha leído de esto, eh, porque se les da un nombre, los Nefilim.
Y MacArthur hace un comentario interesante aquí, que estos gigantes con nombre Nefilim procede de la raíz que significa caer. Mire qué interesante, ¿no? Nefilim viene procede de la raíz de, que significa caer. Lo que indica que eran hombres fuertes que cayeron sobre otros en el sentido de subyugarlos. El único otro uso de este término aparece en Números 13:33. Y también habla de los gigantes, ahí está hablando de cuando fueron a ver los espías, los 12 espías fueron a la tierra de Canaán, y de ahí también vieron estos gigantes, esta raza llamada Nefilim. Entonces podemos ver de que se refiere a estos gigantes y no a seres especiales o, o de mezcla entre ángeles y seres humanos. También recordarles que la semana pasada también hicimos el comentario de esto, que viene de este pensamiento de que fueron los ángeles, viene de los griegos, ¿no? Los griegos pensaban mucho esto de que estos seres celestiales y en algunos casos de los dioses bajaban a la tierra para poseer a las mujeres, tomar los mejores vinos, dar los mejores banquetes y darles hijos. Y estos eran llamados semidioses, ¿no? Ahí vienen los famosos Hércules, también la otra raza que pensaba que era así, eran los... se me fue el nombre. Eh, que, eh, los vikingos. Los vikingos también pensaban de que estos eran dioses que venían a engendrarles hijos a las mujeres y podían hacerlo. De ahí viene un poco este pensamiento. eh, Así que ojo, hermanos. Bueno, estúdielo, pero interesante lo que vimos. Lo que le tiene que quedar de este mensaje, hermanos míos y amigos míos, es que Dios tuvo misericordia del ser humano. Dios escogió entre estos dos entes que nosotros conocemos, o que la Biblia nos da a conocer, no sabemos si hay más, entre los ángeles y los seres humanos, que son los entes, son personas que pueden razonar, que Dios les dio esta virtud, este regalo de poder razonar. eh, Estas personas tienen que dar cuenta ante este Dios poderoso. Y cuando el hombre, esta procreación del hombre, estaba muerta en delito de pecados, Dios mandó a su Hijo unigénito. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, o nacido de virgen, dice otras versiones, ¿cierto? Nacido bajo la ley, para todos aquellos que estábamos sometidos a la ley, pudiésemos tener vida en Cristo Jesús. Y esto es un regalo, hermanos. Usted no puede hacer nada, no puede correr ni buscarla a través de obra, sino que es un regalo de Dios. Usted tiene que, por medio de la fe, creer en este sacrificio hermoso que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no podemos rechazar tan grande regalo de parte de Dios. Tenemos que buscar de Dios día a día a través de su gracia, sabiendo de que su Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos en Cristo Jesús. El que se mantiene en Cristo Jesús en esta posición no merecedora, pero a través de Cristo ganada en la cruz del Calvario, ninguna condenación tenemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo poder rechazar esto, no? Este regalo tan hermoso que nos dio Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él nos transforma, Él pone el querer como el hacer, Él nos mantiene, nos sostiene en su mano. De tal manera que nadie podrá arrebatarnos de la mano de su Hijo ni del Padre. Ese es otro tema que también lo vamos a ver más adelante, pero hay seguridad de salvación estando en Cristo Jesús, Por eso es importante que nosotros podamos entender el gran amor que tuvo el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, continúa el versículo 17, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo en Él. Ese es el mensaje.
Eso es lo que nosotros predicamos, que hay salvación en Cristo Jesús. Cuidado, hermanos, con aquellos que se están infiltrando en las iglesias, que está advirtiéndonos Judas, que vienen con métodos nuevos, que vienen con, se creen gente privilegiada, se cree gente regalona de Dios. Y quiero decirle una cosa, Dios es justo, Dios no tiene regalones, Dios tiene hijos y no tiene hijos malcriados. Por lo tanto, hermanos, no podemos abusar de la gracia de Cristo como lo hacían aquellos hombres. Tenemos que amar esta salvación con nuestras fuerzas. Cuando se le pregunta al Señor Jesucristo en qué se resume el total de la ley, Él lo resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo contigo mismo. Eso es, no perdamos los ojos, no desviamos nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Mirándole a Él, no vamos a poder caer ni desviarnos de este plan hermoso que Dios ha hecho para con nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude en estos momentos difíciles, en estos momentos en que el mundo se está rebelando y aún también en contra de la iglesia, ¿no? Su lenguaje y su grito es sin Dios y sin ley. Lea el capítulo 1 de Romanos y se va a dar cuenta ese Dios, ese ser humano sin Dios y sin ley. Que el Señor nos cuide, nos proteja y nos mantenga en su gracia. Vamos a orar para despedir y para que el Señor nos siga bendiciendo y nos dé una oportunidad nueva de poder escuchar su palabra. Y recuerden, los días martes y jueves, a esa hora, faltando un poquito para las 9, ya estamos empezando nuestro estudio bíblico, y que el Señor nos sea ayudando. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos agradecer, Señor, este momento hermoso que hemos tenido en su palabra, sabiendo de que ella es la única que transforma nuestro vivir, la única que nos hace crecer, la única que nos regenera a través de Cristo Jesús. Por eso, Señor, queremos pedir de que usted sea poniendo ese amor, Señor, que naturalmente no tenemos por tu palabra, para que podamos amarla, leerla todos los días, meditarla como tú nos ordenaste, escudriñarla, Señor, estudiarla. Bendice a cada uno de los hermanos que pudieron escuchar tu palabra, bendice a aquellos que pudieron aportar también, y aquellos, Señor, que también piensan de forma diferente, también bendíceles tú, Padre bendito, porque solamente tú tienes la verdad. Nosotros estudiamos tu palabra y a través de ella nos queremos guiar. Bendice a cada uno de los hermanos a través de este país y fuera de este país también, que se reúnen para proclamar tu santa palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos estamos reuniendo nuevamente el día jueves en eso, faltando para las 9. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.